Vamos a comentar la pregunta 110 del MIR 2015, versión de examen 0, pregunta de hematología. Es una pregunta sobre la microangiopatía trombótica familiar. Nos preguntan sobre las características que podemos encontrar, siendo una de las que nos dicen a continuación falsas. Es una pregunta que nos intenta liar especificándonos el tipo de microangiopatía trombótica, porque nos dicen que es por alteración de la vía alterna del complemento y que es familiar, pero esto no nos tiene que despistar de las tres características básicas que tenemos que recordar de las microangiopatías trombóticas, ya sea la PTT o cualquier otra, que es la anemia hemolítica microangiopática, la trombocitopenia, no trombocitosis, con lo cual es que ya vemos que si sabemos estas características, la primera del tirón es falsa, y las manifestaciones luego a nivel de órgano por la trombosis de pequeño vaso. Entonces el resto son verdaderas, es decir, hay afectación renal por las microtrombos, hay hipertensión arterial de origen renal y hematuria y proteinuria. Por tanto, recordemos que las microangiopatías trombóticas constan de estas tres características. Siempre recordar estas tres características: la anemia hemolítica microangiopática, con lo cual veremos esquistocitos en el frotis de sangre periférica, la trombocitopenia y la afectación de órganos de intensidad variable, porque tenemos trombosis de pequeño vaso. ¿Cómo se clasifican las microangiopatías trombóticas? Se clasifican en primarias, dentro de las cuales vamos a tener síndrome hemolítico urémico y PTT, y en secundarias. ¿Secundarias a qué? Pues a fármacos, conectivopatías, embarazo y otras situaciones. Aquí nos están preguntando por una forma primaria, porque es una forma familiar, hereditaria, y además nos la relacionan con el complemento. Y lo que ha relacionado con el complemento es el síndrome urémico hemolítico atípico. Independientemente de que sepamos todas las microangiopatías y sus características, no hace falta para contestar la pregunta. Incluso se puede contestar por lógica. Sabemos que si hay una microangiopatía trombótica y que hay una trombosis, pues podríamos pensar que lo que haya por consumo de plaquetas sea una trombocitopenia. Pero bueno, si sabemos las características básicas sin meternos en conocimiento mucho más profundo, es una pregunta relativamente fácil. El síndrome hemolítico urémico atípico, pues para mencionar sus características, es que es de peor pronóstico que el clásico, y como ya hemos dicho, se relaciona con un defecto en la vía alternativa del complemento, con lo cual existe una excesiva activación de esta vía, y al activarse de manera excesiva se lesionan las células endoteliales y se activa pues, las plaquetas y hay trombosis. Por tanto, hay un desequilibrio que es genético, que es hereditario por mutación de proteínas relacionadas con la vía alternativa del complemento, de factores activadores y factores reguladores de esta vía. Y hay distintas proteínas, como vemos, PHC, FIC, PCM, que van a codificar esas proteínas, genes que codifican proteínas reguladoras del complemento y que están mutados. Donde hay pequeños vasos y donde hay más fuerzas de más fricción en los vasos, pues se va a activar más el complemento, y esto, por ejemplo, está más facilitado por la estructura del glomérulo renal, con lo cual explica que hay muy frecuentemente, como dice además una de las preguntas, que es por el problema de la insuficiencia renal, se afecta, se observa lesión renal en estos pacientes. ¿Cómo comienza la enfermedad? Es decir, ¿cuál es la clínica? La forma de presentación suele ser abrupto, ¿vale? Es una forma aguda, pero hay un pequeño porcentaje, bueno, pequeño, hay un 20%, no es pequeño, de pacientes que pueden tener un curso pues, más progresivo, más fluctuante. En cuanto a la epidemiología, hemos dicho que es de peor pronóstico que el urémico hemolítico asociado a infección, que el típico, pero en los niños es aún peor.
En los niños aún la mortalidad es superior, mientras que en los adultos es más frecuente su progresión a insuficiencia renal crónica. Luego, según dónde estén las mutaciones, pues podemos hacer ciertos matices, diferenciar, porque, por ejemplo, la mutación en el FHC se asocia particularmente con una alta frecuencia a la pérdida de función renal, pero por ejemplo, las del PCM pues tienen mejor pronóstico porque es frecuente que haya una remisión completa en los pacientes. También en un 10 a un 20% dentro de esta epidemiología de la enfermedad se puede relacionar con el embarazo o el puerperio. Y la sintomatología pues viene derivada de las alteraciones que hemos comentado. Vamos a tener una afectación neurológica multivisceral hasta en el 20% de los pacientes, la presentación aguda son muy frecuentes los síntomas digestivos, la hipertensión arterial de origen renal y luego manifestaciones también por aumento de la permeabilidad vascular con derrames, edemas, etc. Y por último, pues mencionar que el síndrome hemolítico urémico atípico puede reaparecer después del trasplante renal.